Cordial saludo. Como lo mencioné en el video anterior, damos continuidad con el tema de evolución de la cooperación internacional dentro del Diplomado de Gestión de Proyectos de Cooperación Internacional para el Desarrollo Regional. Esto para dar continuidad con el tema programado, siendo importante que los participantes de este diplomado comprendan que uno de los objetivos primordiales es conocer la historia y por ende su evolución para de esta forma continuar trabajando. Sin más preámbulos, continuemos con el tema del origen y evolución de la cooperación internacional. ¿Qué es la cooperación internacional? ¿Por qué traigo nuevamente a colisión este tema? Reiterando lo que mencioné en el video anterior, no hay un criterio exacto de qué es la cooperación internacional. Vuelvo y menciono, nace como consecuencia de un hecho social y por ende está sujeto a cambios y por ende está sujeto a modificaciones de todos y cada uno de sus conceptos. Es decir, que dar una explicación para el día de hoy probablemente sea diferente la que se vaya a hacer en unos 5 o 10 años. Pero pues vamos a dar nuevamente otro ejemplo de qué es la cooperación internacional. Se debe concebir el desarrollo como un proceso multidimensional, compuesto por grandes transformaciones de las estructuras sociales, de las actuaciones de la gente y de las instituciones nacionales, así como por la aceleración del crecimiento, así como para la aceleración del crecimiento económico, la reducción de la desigualdad y la erradicación de la pobreza absoluta. Supongo que, como lo dije anteriormente, habrán escuchado estos temas en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y es importante señalarles que es otro hecho importante que da origen, además de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, el origen da el inicio a la cooperación internacional. Vamos a mencionar unos valores que tiene la cooperación: sustento vital, capacidad de satisfacer las necesidades básicas, autoestima, ser personal, libertad y no servidumbre, así como poder elegir. Vuelvo a sostener lo mencionado anteriormente y vuelvo y digo, diciéndoles, cuando nació, los países que entregaban el beneficio no buscaban otra cosa más que cumplir sus necesidades en el país al cual iba a dar el beneficio. Entonces, por eso un valor central es libertad y no servidumbre. Por esta razón, pues les hago esta pequeña aclaración. Criterios de la cooperación internacional. El primero de ellos es el criterio de corresponsabilidad. Debe ser entre las dos partes que suscriben el convenio de cooperación internacional. Se basa sobre el criterio de solidaridad entre los pueblos, los estados, etc., respeto y protección de los derechos humanos y en la búsqueda incesante de mejores condiciones y mayores recursos que brinden al hombre una situación de bienestar conforme a su dignidad humana. Vuelvo a mencionar, todos como consecuencia de la Declaración de los Derechos del Hombre y para dándole ese papel importante que tenemos cada uno de nosotros, de los seres humanos, dentro de este gran mundo o gran planeta. Comprende actuaciones tanto de actores privados como públicos, privados, ONGs, públicos, estados, Banco Mundial, etcétera. Debe responder a prioridades, es decir, satisfacer una necesidad que se presente en esa comunidad, en ese estado, etcétera. Deben existir metas y estrategias comunes. Busca una existencia de un diálogo claro y constante entre las partes que permita armonizar intereses. Idealmente, no debe implicar intromisión del cooperante en la política interna ni externa del país receptor, nuevamente reiterando
tener la libertad y no servidumbre, a pesar de ser benefactor de ese Estado, de esa entidad o de cualquier actor de la cooperación internacional. Ahora bien, la OCDE, de la mano de la Organización de las Naciones Unidas, confecciona cada 3 años un listado de aquellos países que deben ser prioritarios para recibir la cooperación internacional para generar un desarrollo, materializada en una ayuda oficial, reiterando, para un desarrollo. Esto lo había mencionado en el video anterior, no ha cambiado, aún sigue saliendo esa lista en ese mismo periodo de cada 3 años. Las clasificaciones son elaboradas por la OCDE y el Banco Mundial, y estas han permitido, como bien se señala, optimizar la ayuda oficial al desarrollo de acuerdo con la condición que tiene cada estado beneficiario. ¿Cuáles son las tipologías de cooperación? La primera de ellas es técnica y científica, la segunda es técnica entre países en desarrollo, financiero-económica y educativo-cultural. También hay unas dimensiones de la cooperación internacional, y la primera de ellas se refiere a una dimensión histórica, en el entendido que debe ser una serie de sucesos históricos que establecen un contexto propicio para el surgimiento de la cooperación internacional para el desarrollo. El segundo de ellos se refiere a los avances y desarrollos teóricos, enfocados en teorías económicas desarrollistas y de dependencia. Un ejemplo de cooperación técnica es brindar apoyos para crear políticas públicas que generen desarrollo de la comunidad, del Estado, etc. ¿Cuáles son? Voy a mencionar uno de los momentos importantes de la cooperación internacional. La primera de ellas es la reconstrucción de Europa en el conflicto bipolar. La segunda, la descolonización de África. Y la última, globalización e integración de la economía mundial. Más adelante haré un apartado en la globalización e integración de la economía mundial. Reiterando nuevamente, la cooperación nacional nació en la Segunda Guerra Mundial. Ella forjó las condiciones que hicieron posible la aparición y el nacimiento de una conciencia sobre la necesidad y la importancia de la creación de una cooperación internacional como una herramienta fundamental para mantener la paz y la resquebrajada seguridad internacional tan vulnerable en esos años de guerra. Antes de 1995, las políticas de ayuda no existían como tal. ¿Cuáles son los problemas que se ha generado por la globalización en la cooperación internacional? Una de ellas es las enfermedades pandémicas, y voy a hacer aquí un ejemplo chistoso, porque voy a poner cada uno de ellos un ejemplo, y es el COVID-19, que bueno, nos tiene a todos eh, en época de cuarentena, ¿no? Cultivo y tráfico de drogas ilícitas. Aquí cabe mencionar que nuestro país es uno de los países más productivos, junto con Ecuador, México. Migración ilegal, uno de ellos nuevamente menciona México. Y por último, el terrorismo, en el entendido o trayendo a colación el tema de, del ataque, a las Torres Gemelas. ¿Cuáles han sido las crisis que ha tenido la cooperación internacional en este trayecto? La primera de ellas es donde los cooperantes o donantes expresaron una fatiga de cooperación en relación con los problemas resultados frente a los pobres resultados frente a los profundos problemas. En términos de desarrollo, esta década pasará a la historia como una década perdida, y la constatación, una vez más, de que la ayuda al desarrollo no había funcionado. Es decir, nació el problema social, se creó una reglamentación, por decirlo,
Y claramente, como no teníamos las bases, pues no fue suficiente y por eso se presentó este tipo de cosas. El segundo factor se refiere al contexto político internacional de fin de bipolarismo, donde los estados desarrollados ya no veían una necesidad de estrategia geopolítica mantener zonas de influencia político-ideológico. Nuevamente, recordando que el estado que entregaba la ayuda o el convenio buscaba suplir sus necesidades. Por eso nace esta crisis. El tercer aspecto se refiere al campo teórico. En estos años se inicia el denominado debate de los Development Studies, el cual tiene su origen en distintos factores: las limitaciones explicativas de las teorías, las debilidades de las políticas en cuanto a su impacto y sostenibilidad, así como los cambios en curso en los escenarios locales, nacionales y globales. Ahondando un poco más el tema, quiero traer una explicación a fondo. Estos estudios aparecieron como consecuencia de una disciplina académica en la segunda mitad del siglo XX y se debe a gran parte a la creciente preocupación por las perspectivas económicas para los países tercermundistas después de las colonizaciones. Cambios en la concepción de la cooperación internacional. Representan un proceso a la vez que un fin. En todos los niveles de desarrollo hay tres capacidades esenciales que consisten en que la gente viva una vida larga y saludable, tenga conocimiento y acceso a recursos necesarios para un nivel de vida decente, para el ámbito del desarrollo humano, para que el ámbito del desarrollo humano vaya más allá a otras esferas de opciones que la gente considere en alta medida, incluyendo la participación, la seguridad, la sostenibilidad, las garantías de los derechos humanos, todas estas necesidades para gozar de respeto por sí mismo, potenciación y una sensación de pertenecer a una comunidad. En definitiva, el desarrollo humano es el desarrollo de la gente, para la gente y por la gente. Y vuelvo y menciono, porque todo gira en torno a los derechos humanos, al desarrollo humano, pues acordándonos un poco que somos importantes, el ser humano es importante en este mundo. Y quiero parar nuevamente y hacer un ejemplo o mencionar un ejemplo eh, con esta frase. Más de la mitad de las personas del mundo viven en condiciones cercanas a la miseria. Su comida es inadecuada, son víctimas de la enfermedad. Su vida económica es primitiva y estancada. Su pobreza es una desventaja y una amenaza tanto para ellos como para las zonas más prósperas. Por primera vez en la historia, la humanidad posee el conocimiento y la habilidad para aliviar el sufrimiento de estas personas. Esto lo dijo Harry S. Truman en 1949. El 45 y el 49 tienen una cercanía. Él fue él fue uno de los presidentes de Estados Unidos, o si no mal recuerdo, un ministro que menciona porque era importante generar una política exterior fortalecida o generar este tipo de ayudas para satisfacer o para ayudar a que los otros pudieran abastecerse o cubrir sus necesidades o las necesidades de sus ciudadanos. Nuevos actores en la cooperación internacional. Organizaciones no gubernamentales, las ONG, las bien conocidas ONG, las organizaciones no gubernamentales para el desarrollo, ONGD, los movimientos sociales, ejemplo MIRA, estados, organismos internacionales, la ONU, entes privados y públicos, transnacionales, sociedad civil, nacional e internacional organizada y los bancos regionales. Antes no existía sino solamente entre estados, ¿no? Ahora también conocemos el de sur, el que mencioné anterior, el sur-sur. ¿Cuáles son algunos objetivos de los desarrollos del milenio? Estos son solamente unos, son muchos más. Erradicar la pobreza extrema y el hambre, lograr la enseñanza primaria
universal, promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer, reducir la tasa de mortalidad infantil, mejorar la salud materna, combatir el VIH, SIDA, el paludismo y otras enfermedades, garantizar la sostenibilidad del medio ambiente, fomentar una asociación mundial para el desarrollo. Son unos, los demás los encontramos en las diapositivas y en los documentos que se cargaron al sistema. Bueno, por ahora este es el tema que debíamos abarcar sobre la evolución. Posteriormente seguiremos cargando videos para continuar con el taller, el diplomado que nos ocupa hoy en día.